ahora que soy urólogo grande, vuelvo a decir lo mismo, es como un déjà vu, pero estando del otro lado. Y eso está demostrado que los residentes o los pacientes, o perdón, los residentes que recién comienzan tienen más chances de dejar enfermedad residual, y eso está demostrado en este trabajo, un odds ratio de casi 7, es decir, que los urólogos jóvenes tienen casi 7 veces más chances de dejar enfermedad residual al momento de resecar, y tienen casi 8 veces más chances de que el músculo esté ausente al momento de la muestra. Y sabemos que el detrusor debe estar en la muestra, y en general lo que se observa es que en aquellos pacientes en los cuales en la primera resección el músculo está ausente, el 50% dejan tumor residual. Y por otro lado, si lo miramos de la otra perspectiva, cuando los que operan son los cirujanos, los seniors, los cirujanos con más experiencia, tienen casi 5 veces más chances de resecar completamente el músculo detrusor. Por lo tanto, esto es algo que nos cansamos de decir, pero es algo que es fundamental para el inicio del tratamiento correcto. Lo primero tiene que ser una buena resección de buena calidad. Y esto es algo que vemos en forma permanente, la cantidad de veces, casi el 20%, en el cual el músculo no es ni siquiera mencionado en las anatomías patológicas. Hay un 12% de pacientes en los cuales el músculo está ausente, y hay un 7% en los cuales el músculo sí está presente. Y tenemos que saber que la presencia de músculo en la muestra no solamente tiene impacto diagnóstico, sino también tiene un impacto pronóstico. Los pacientes en los cuales en la primera resección tienen músculo en la muestra tienen menos riesgo de progresar, tienen menos riesgo de recurrir y tienen menos riesgo de morir por enfermedad cáncer específica, lo cual no es algo menor. Por otro lado, esto que preguntaba el doctor Santomil, ¿es necesario repetir la resección de vejiga, hacer una re-resección? Bueno, podemos estar un rato largo discutiendo porque hay falta de consenso a un lado y al otro del Atlántico. Esto quiere decir que las sociedades europeas no siempre se ponen de acuerdo con las sociedades americanas en cuanto a la definición de re-resección. Pero lo que sí sabemos, y esto está bastante claro, que en aquellos pacientes en los cuales repetimos la resección o re-resecamos, disminuimos las chances de que el paciente recurra, como se ve en la diapositiva, en la imagen de la izquierda, pero también disminuimos la probabilidad de que ese paciente progrese. Por lo tanto, en términos generales, y habría que ir a buscar casos puntuales para no resecar, el consejo es hacer re-resecciones de vejiga. Por otro lado, también la pregunta es si las anatomías patológicas deben ser evaluadas por patólogos especialistas en GU. Y lo real, uno tiene que tener presente que la gran mayoría de resecciones de vejigas no ocurren en el centro académico, sino que ocurren en centros periféricos, en práctica privada. Pero es importante el ojo entrenado del patólogo, y esto está demostrado que del 100% de las muestras, el 35% de las muestras, cuando son evaluadas por un patólogo especialista, cambian el diagnóstico y cambian el pronóstico. Hay pacientes que se someten a cistectomías que no deberían realizarse, y la viceversa, pacientes que no se realizan cistectomías y que sí deberían realizarse. Por lo tanto, el ojo entrenado del patólogo hace la diferencia, cambia el diagnóstico y, por supuesto, también cambia el pronóstico de los pacientes. Con respecto a la mejor visualización, si bien la evidencia es un poco más tenue, cada vez más hay más estudios tratando de definir cuál es el rol del enhancement cystoscopy, ¿no? De estas cistoscopías con mejora de la visualización. Y si bien hay varias técnicas de las cuales hoy no voy a discutir, la utilización de blue light posiblemente sea la técnica un poco más difundida y con más evidencia científica. Es bastante gráfico, si bien por el momento no ha demostrado que su utilización no es costo efectiva, pero no hay dudas que en algunos pacientes, especialmente en los pacientes con carcinoma in situ, tiene un rol importante. Si no, fíjense en esta diapositiva, y ante la pregunta es, ¿ustedes ven el tumor? Y la verdad uno a simple vista tendría cierta dificultad para poder visualizarlo. Con la utilización de estas técnicas de mejora de la visualización, somos capaces de ver tumores planos, particularmente carcinomas in situ, que de otra manera con luz blanca seríamos incapaces de ver o con poca chance de poder resecarlo. Por otro lado, la gran pregunta es si la cirugía monopolar versus bipolar
tiene alguna diferencia. Y si bien a uno le da la sensación que la cirugía monopolar tiene un corte mucho más limpio, y eso se ve claramente en estas dos fotos. En la foto A se ve un efecto de artefacto de electrocauterio muy inferior comparado con la imagen B, la de la derecha, con severos artefactos por la electroresección, pero al final del camino, más allá de la resección más fino, delicada de la cirugía monopolar, no hay diferencias en cuanto a sangrado, provocar reflejo obturador, el tiempo operativo y complicaciones. Por lo tanto, no hay que volverse loco para tratar de hacer resecciones con bisturí o con resectores monopolar, pero por supuesto que si uno lo tiene, la muestra es mucho más clara para el patólogo y posiblemente eso pueda generar mejores límites de resección y al patólogo facilitar la visualización de la capa muscular, que siempre es un problema para ellos. Por otro lado, también es importante si la resección en bloc, es decir, hacer la resección de aquellos tumores pequeños, tiene un rol importante o no, y si bien no hay ensayos clínicos que comparen resección en bloc versus resección estándar y común, puede hacer una resección limpia, extrayendo por completo el tumor en forma completa, no solamente la superficie, sino la capa más profunda del músculo detrusor. Eso seguramente permite una mejor visualización y un mejor diagnóstico para el patólogo. En definitiva, y con este gran problema que tienen los americanos con respecto a la BCG, aconsejan seriamente, y esto está establecido en todas las guías, tanto europeas como americanas, la no utilización de BCG en pacientes con tumores de bajo riesgo. No hay ningún beneficio en su utilización y por el contrario, sumamos toxicidad a los pacientes. Por lo tanto, deberíamos dejar reservada la utilización de los pacientes para aquellos que realmente sí la necesiten. Y básicamente, esos pacientes que sí la necesitan son los pacientes de riesgo intermedio o los pacientes de alto riesgo. Y una cosa interesante que se plantean los americanos y que de hecho lo están haciendo es jugar con la reducción de la dosis. Es un tema interesante. De hecho nosotros ahora en Fleming estamos tratando de diseñar un metaanálisis para evaluar cuál es el rol de la reducción de dosis. En general hay como un concepto en el cual reducir la dosis a un medio o a un tercio no afecta en demasía las chances del paciente de recurrir y tampoco de progresar. Pero si les parece interesante, al final de la charla podemos discutirlo seriamente, a ver si realmente estamos exponiendo a los pacientes a mayores riesgos, reduciendo la dosis a un medio o a un tercio. Por otro lado, cada vez hay más consenso en cuanto a tratar de optimizar los recursos. Y hay algunos recursos caseros para optimizar la utilización de mitomicina C en aquellos pacientes en los cuales debamos utilizarlos, y hay otros dispositivos mucho más complejos en los cuales se puede aumentar la penetración de mitomicina C en el interior de las paredes de la vejiga y de esa forma aumentar la efectividad. Comenzando con lo casero, una de las cosas que se utilizan para aumentar digamos, el éxito terapéutico y para disminuir el RFS, es decir, el Relapse Free Survival o la supervivencia libre de recurrencias, es por un lado mejorar la concentración de la droga, y eso se puede utilizar disminuyendo la dilución. En general, diluimos la mitomicina C entre 40, 50 o 100 mililitros, dependiendo de los papers que ustedes lean, pero podríamos bajarla a 20 mililitros y de esa forma, aumentando la concentración, podemos aumentar el éxito terapéutico. Por otro lado, es importante recomendarle a los pacientes que antes de comenzar a realizar las instilaciones, su vejiga debe estar vacía y en lo posible deben hidratarse muy poco antes de recibir la mitomicina y durante la instilación. Esto es lo que hacer que permanezca la mitomicina C más tiempo dentro de la vejiga. Eso se realiza con bicarbonato. Algo que se recomienda para mejorar su éxito. Por otro lado, y esto es algo que cada vez se ve más, si bien no hay ensayos clínicos fase 3 randomizados, cada vez hay más estudios tratando de evaluar la combinación de quimioterapias intravesicales. Posiblemente la primera de ellas, la combinación de gemcitabina con mitomicina C. Esto también tiene el sinónimo de terapia secuencial, porque no se colocan las dos al mismo tiempo, sino que hay una primero y hay una secuencia de una segunda de estas terapéuticas después.
Posiblemente con gemcitabina y mitomicina son los esquemas terapéuticos con los cuales primero se empezó, pero quizás con lo que más experiencia se tenga hoy en día es con la gemcitabina de inicio y 12-taxel después. Y acá lo que podemos ver es que las tasas de respuesta son bastante altas. Si vemos acá, a los 2 años hay un 66% de pacientes que están libres de recaída, y eso es un dato no es menor porque los números son comparables o incluso mejor que los que... Importante... A los pacientes se le ofrece la mitad de la dosis, es decir, la dosis estándar de gemcitabina es en general 2 gramos, y en esta secuencia se ofrece 1 gramo inicial, y la dosis estándar de 12-taxel es de 75. Y se ofrece por otro lado, lo que acabamos de hablar, ¿no? Pasando de y más costosos para hacer el delivery de mitomicina C, tratando de calentar la mitomicina. Esto se denomina hipertermia. Hay distintas formas de calentar la mitomicina, posiblemente con la cual haya más experiencias con el método Sinergo. Sí, que es un device el que tiene aprobación en Europa a través de un ensayo clínico 3. A los 2 años, casi el 80% están libres de recaída, lo cual es un montón. Posiblemente, entonces, como concepto general, si vamos a instilar una única droga, deberíamos optimizar su delivery o por hipertermia o con estas maniobras algo más caseras, o también podríamos empezar a pensar de 2 fármacos uno después del otro. Es decir, y en Estados Unidos un poco... que te interrumpa. Sí. Disculpame que te interrumpa. Hay alguien que tiene el micrófono encendido y tiene, no sé, una máquina, algo alrededor que no se te escucha. Se te corta continuamente. Si alguien lo puede apagar, porque estamos perdiendo toda la presentación por este ruido. Sí, nosotros... No, perfecto. Yo te digo una cosa, estuvo perfecto, pero está bien el comentario porque es una parte muy interesante, que es cuando empezaste a hablar sobre la posibilidad de usar alguna estrategia con la mitomicina para que tenga más penetrancia y poder, por supuesto, mejorar la tasa de recidiva. Luego retomaste con la combinación gen-mamitomicina y ahí tuvimos alguna interferencia, pero me parece muy interesante que vuelva a quedar claro eso. ¿Qué te parece? Hay alguien que está, se siente como con un taladro, como si a ti que te van agujereando la pared y colgando un cuadro. Eso se siente en ese momento, ¿no? Sí, yo escuchaba el taladro, no sé qué, pero me imaginé que era yo, entonces como nadie decía nada, yo seguía, avancé, yo también lo escuchaba. Bueno, si les parece entonces, si sacamos el taladro del sonido, arranco de vuelta. Entonces lo que trataba de explicar es que si bien hay maneras caseras de hacer el delivery de la mitomicina C con esto, aumentando la dosis, y tratando que el paciente esté pobremente hidratado en el periprocedimiento, hay estrategias en las cuales podemos combinar 2 fármacos distintos y de esta forma aumentando las chances de control local de enfermedad. Entonces, la primera aproximación, la utilización de gemcitabina y mitomicina C, tenemos tasas de respuestas bastante altas, donde vemos pacientes libres de recurrencias de casi el 50% a los 2 años, y lo que les había tratado de explicar es que había un poco más de experiencia con la combinación de gemcitabina y 12-taxel. En general, la dosis estándar de gemcitabina intravesical es de 2 gramos intravesical por instilación, y el de 12-taxel es de 75 miligramos. Lo que se hace en estas terapias de combinación secuencial, donde primero se instila una, se vacía la vejiga y después se instila la segunda, es reducir la dosis a la mitad. Es decir, que en este tándem de gemcitabina de 1 gramo y seguido de 12-taxel de 37,5, logramos tasas de respuesta de casi 66% a los 24 meses, que es casi superior que BCG. Un poco también lo que... Discúlpame. Gustavo, ¿me escuchás? Sí, claro. Hola. Discúlpame.
Soldano te habla. Escuchame una cosita, ¿pueden chequear todos los micrófonos? Porque hay micrófonos abiertos y se interrumpe bastante, ¿eh? Ya no es el taladro, pero hay otras voces y a lo mejor todos deberían chequear los micrófonos, ¿sí? Así no se interrumpe la conversación, ¿sí? Un segundito, gracias. Dale. Estaría bueno entonces si cada uno de ustedes puede cerrar su micrófono para evitar que se escuche, es algo molesto. Podemos seguir igual, pero se pierde algo de la charla. Bueno, avanzamos. Entonces, lo que como verás, nadie tolera que perdernos ni un minuto de lo que decís. Está todo el mundo ahí, Fernando Soldano, están todos atentos, ¿te diste cuenta, no? No, les agradezco la atención y les agradezco que me frenen cada vez que hay alguna interrupción para poder reforzar un concepto. Adelante. Bueno, entonces, saliendo ya de los remedios caseros que tenemos para ofrecerles a los pacientes, tenemos ya dispositivos sofisticados y hay 2 dispositivos importantes en el mercado para ofrecer quimioterapia con hipertermia de cualquier droga, particularmente la experiencia más importante es con mitomicina C, y esta metodología de Sinergo, que ha sido aprobado por un ensayo clínico fase 2-3 en Europa, tiene una tasa de respuesta casi el 80% de los pacientes está libre de recurrencia a los 2 años, lo cual es un montón y es extremadamente interesante. Y esto es un poco lo que yo quería tratar de rescatar, que en Estados Unidos tienen una política muy agresiva con respecto a los pacientes que tienen resecciones incompletas o que tienen inconvenientes con la BCG. Quizás es algo que los europeos en eso son un poco más contemplativos, pero los americanos, yo no estoy totalmente de acuerdo en esto, indican cistectomías tempranas en aquellos pacientes por los cuales no hay absolutamente ninguna duda que tienen tumores irresecables y que son difíciles de resecar. No hay duda, yo también opino lo mismo, esos pacientes se les debe ofrecer cistectomía radical. Por otro lado, aquellos pacientes que debutan con variantes histológicas, de la misma manera, también la cistectomía radical es algo que los urólogos tenemos que tener presentes y ofrecer de inicio a los pacientes sin demoras, especialmente cuando tenemos inconvenientes para conseguir BCG. Y acá es algo que es un poco más discutible. Los americanos, de alguna manera, indican cistectomías tempranas en aquellos pacientes que tienen alguno de estos factores de riesgos o que tienen infiltración linfovascular o que tienen una infiltración muy profunda dentro de la lámina propia. Hay como una subclasificación entre T1A, B y C en aquellos pacientes con extensas formaciones de carcinoma in situ y en aquellos tumores de extremo volumen. Por lo tanto, ese fue mi teléfono, perdón. Una cosa interesante en esto de los inconvenientes que tienen los americanos de conseguir BCG es que están testeando nuevas cepas. Y básicamente la cepa de los Estados Unidos es la cepa TAIS, es la cepa que utilizan tanto ellos como los canadienses. Y están intentando, dado que esto es inmunoterapia y para testear una nueva o para probar una nueva inmunoterapia tiene que ser testeada en un ensayo clínico, en este SWOG 1602 los americanos están intentando testear pacientes que van a recibir BCG en un 1-1-1 en estas 3 ramas, a recibir la cepa TAIS convencional con el esquema de LAM versus la cepa Tokio versus la cepa Tokio intravesical más una inyección subcutánea. Y esto tiene un problema muy importante, una discusión muy grande, porque los americanos están intentando incorporar la cepa Tokio y los japoneses están a los insultos olímpicos, porque si ellos van a abastecer de su cepa Tokio a los americanos, posiblemente los japoneses se queden sin BCG. Así que eso es un gran problema. Y por otro lado, lo que no es menor y que es importante, los americanos suelen estar una porción muy alta sin vacuna para BCG. Y por otro lado, ellos tienen una muy pobre exposición a tuberculosis. Esa es un poco la diferencia con los latinos o con los africanos o con los europeos que sí estamos vacunando. Por lo tanto, pareciera que estar vacunado previamente, eso genere algún tipo de memoria inmunológica y los pacientes que están vacunados previamente parecieran tener mejor respuesta a BCG que aquellos que no están vacunados. Por lo tanto, me parece muy interesante, si bien no tenemos datos y están en pleno proceso de reclutamiento, este ensayo clínico del SWOG, el 1602, posiblemente nos dé datos interesantes en un ensayo clínico randomizado de comparación de distintas cepas, más o no el agregado de vacuna subcutánea. Por otro lado, y este me parece a mí de los trabajos clínicos más importantes que se
presentaron en ASCO es el ensayo clínico Nimbus. Es un ensayo clínico europeo, con grandes centros europeos reclutando pacientes, tratando de definir si la reducción, no de la dosis, sino la reducción de la frecuencia de instilaciones tiene algún impacto en la recurrencia y en la progresión. Este es un estudio moderno, es un estudio bastante nuevo, en los cuales aquellos pacientes con cáncer de vejiga no músculo invasivo que nunca habían recibido BCG o BCG naive, que fueron estratificados en función a si tenían tumores simples o únicos o múltiples y si tenían presencia o no de carcinoma in situ. Los pacientes eran resecados, posteriormente re-resecados, y una vez que los pacientes eran re-resecados, eran randomizados a recibir una frecuencia estándar de BCG con el esquema de LAM, que es el clásico esquema de 6+3, 6 dosis de inducción, más 3 dosis de mantenimientos a los meses número 3, número 6 y número 12. Es decir, que los pacientes iban a recibir a lo largo del primer año 15 instilaciones versus un esquema reducido en frecuencia, repito, no de dosis, son dos temas totalmente distintos, a los cuales se les ofrecía la mitad de los esquemas. El endpoint primario era tiempo a la primera recurrencia con una serie de endpoints secundarios, y este es un esquema, ¿sí? Por algún motivo que desconozco, se eligió en el esquema reducido, que es el gráfico que se ve debajo. Los pacientes iban a recibir solamente 9 instilaciones en vez de 15, recibían en la inducción en la semana 1, en la 2, se salteaban la 3, la 4 y la 5 y le ofrecían una nueva BCG en la semana 6. Eso fue totalmente al azar, porque podrían haber decidido 1, 2 y 3, o 2, 3 y 4, pero este fue el esquema que los investigadores eligieron, y de cada una de las 3 semanas de la inducción, los pacientes recibieron solamente 2 de los esquemas de BCG. Es decir, que cada uno de los grupos recibió o 15 en el brazo de frecuencia estándar y 9 en el brazo reducido. Este estudio es un estudio que se diseñó como un estudio de no inferioridad, y esto es importante, en el cual se planeó originalmente el reclutamiento de 1000 pacientes, 500 por rama, para intentar aceptar un 80% de poder. Lo real es que por los inconvenientes que tuvieron para reclutar pacientes, hicieron una enmienda en el protocolo y definieron reclutar 800 pacientes. Y esto se lo cuento y es importante tenerlo presente porque de los 1000 que definieron originalmente y de los 800 posterior a la enmienda, solamente fueron capaces de reclutar 345 pacientes, menos de la mitad de lo que tenían pensado reclutar. Y esto lo que generó es que 170 pacientes recibieron el esquema reducido y 175 recibieron el esquema estándar. Y como ven, el estudio o la rama celeste, que es la de reducción de la frecuencia, fue claramente inferior. Fíjense, el hazard ratio aquí abajo es de 0,4. Uno de los estudios de no inferioridad lo que espera es tener un hazard ratio de 1, donde las ramas sean prácticamente iguales, estén casi solapadas. Y acá vemos que la rama de frecuencia reducida fue claramente inferior. Y una cosa importante que no es menor es, fíjense que están resaltados en amarillos, el límite superior del intervalo de confianza, que es 0,6. ¿Y por qué quiero aclarar esto? Porque en los estudios de no inferioridad, el límite superior del intervalo de confianza es muy importante. Y de hecho, en este estudio se había trazado que el límite era de 0,75. Es decir, que si el límite superior del intervalo de confianza estaba por encima de 0,75, el estudio iba a ser declarado como no inferior o superior si superaba 1, pero en este caso puntual, como el intervalo de confianza o el límite superior estaba por debajo de lo previamente establecido de 0,75, el estudio fue claramente inferior. Y esto generó un stop en el reclutamiento y los pacientes hicieron un crossover a la siguiente rama. Por lo tanto, los pacientes que estaban recibiendo el esquema reducido terminaron recibiendo el esquema estándar. ¿Por qué quiero resaltar este trabajo? Porque me la paso viendo pacientes que reciben esquemas de BCG que son los apropiados, que no son los adecuados, y con esto ya queda absolutamente ninguna duda que hacer un esquema de BCG que se aleja de lo adecuado y de lo estándar es inferior. Por lo tanto, no debemos reducir
la frecuencia de las instilaciones. Por otro lado, también me parece interesante mostrarles este trabajo, que en realidad es un trabajo por investigadores, un trabajo español, que fue presentado en un póster, se ve muy chiquito, pero se los voy a mostrar acá en esta diapositiva. Este es un estudio consolidado por Roche, que trata de evaluar cuál es el rol de la combinación de terapéuticas, inmunoterapia intravenosa, más la combinación de BCG intravesical. Este pequeño estudio, que es un estudio 1B, donde simplemente están estudiando, están evaluando escalamiento de dosis, van a definir por el momento cuál es la seguridad de la combinación de atezolizumab intravenoso más BCG intravesical. Bueno, yendo un poquito quizás a lo más interesante y lo más movido de ASCO GU de este año, se refiere un poco a la enfermedad no respondedora a BCG, es decir, ¿qué hacemos con los pacientes una vez que hicimos BCG y que esos pacientes no tuvieron respuesta? La verdad que tenemos por el momento bastante poco para hacer, ¿no? Y una cosa interesante me parece es que tenemos que definir qué es no respuesta a BCG. Este es un capítulo nuevo con definiciones que se superponen o que en algunos pacientes, en algunas de las asociaciones se contraponen. En general, como término importante, nosotros podemos definir la no respuesta a la BCG después de al menos 6 meses de BCG. Esto significa que los pacientes hicieron las primeras 6 dosis de inducción más las primeras 3 dosis de mantenimiento. Ese esquema, que se denomina 6 más 3, o en tal caso que hayan recibido el 80% de ese 6 más 3, que sería 5 más 2, eso significa que el paciente recibió BCG adecuada. ¿Y cómo vamos a definir a los pacientes como, después de haber recibido BCG adecuada? Aquellos pacientes con carcinoma in situ que vuelven a tener enfermedad dentro del año de haber recibido la última BCG, o aquellos pacientes con enfermedad T1 y de alto grado que recaen dentro de los 6 meses. Esos son pacientes que se denominan no respondedores. Pero posiblemente el grupo más grave de todos estos pacientes no son los no respondedores, sino a los cuales denominábamos como refractarios a BCG, que son aquellos pacientes que durante la BCG, durante los primeros 3 meses, progresan a enfermedad más agresiva, y esos pacientes son los únicos en los cuales no debemos ofrecerles más BCG, sino estamos en condiciones de ofrecerles a esos pacientes un tratamiento agresivo local, como es cistectomía temprana. Habiendo dicho esto, y un poco viendo que las combinaciones están cada vez más de moda, y estos trabajos que exploran la secuencia, en este caso gemcitabina y docetaxel, en pacientes que son no respondedores a BCG, vemos claramente que los endpoints en este escenario son distintos que lo que se proponen en general en aquellos pacientes que no recibieron nunca BCG. El endpoint primario en general, podemos discutir si es un buen o es un mal endpoint, es recurrencia libre de enfermedad de alto grado, High Rate Recurrence Free Survival, y lo que vemos es que los datos son muy prometedores en la combinación de gemcitabina y docetaxel, con bastante más toxicidad. Esto es un esquema que, si bien no está diseñado en ningún fase 3, hay varios fase 2 en instituciones únicas en Estados Unidos que cada vez lo utilizan más. Vamos a ver más adelante cuál es la efectividad de estos tratamientos. Por otro lado, la misma quimioterapia con hipertermia que se utiliza en pacientes que nunca recibieron BCG, se está testeando en pacientes que han recibido previamente BCG, es decir, en pacientes que son no respondedores a BCG, y lo que podemos observar es que las tasas de respuestas a los 2 años son bastante prometedoras. Más de la mitad de los pacientes han respondido a los 2 años a estas terapéuticas una vez que han fracasado a la primera respuesta con BCG, con el inconveniente que algunos de estos pacientes, muy poquito, un 3 y un 4% de estos pacientes, van a progresar a enfermedad músculo invasiva. Una pregunta que suelen hacer los oncólogos o muchos urólogos en general es: ¿cuál es el rol de la quimio-radioterapia en este escenario? Posiblemente la única respuesta que tenemos a esa pregunta es la experiencia de la Universidad de Erlangen, grupo alemán, en los cuales le ofrecieron a pacientes T1 de alto grado quimio-radioterapia. Lamentablemente, este grupo de pacientes nunca habían recibido BCG, es decir, que en la comparación
compararon quimio-radio versus BCG, y no hay dudas que la quimio-radio fue superior a BCG. Es como tirarle una molotov a un mosquito de alguna forma. No tenemos absolutamente ningún dato comparando quimio-radio en pacientes que hayan recibido previamente BCG. Así que posiblemente, cuando tengamos los datos del estudio del RTOG 0926, que es un estudio que está evaluando quimio-radio en pacientes no respondedores a BCG, tendremos posiblemente la respuesta a esta pregunta, si hay algún rol para esta combinación de quimio-radio en pacientes refractarios o no respondedores a BCG. Y aquí posiblemente se viene la batalla, estos tres tanques que se vienen muy fuertes en enfermedad no músculo invasivo. Pembrolizumab, como muy bien preguntó Fernando, aprobado por FDA a través del ensayo clínico del Keynote 057. Y tenemos estos otros dos trabajos, el de Oportuzumab Manotax. Y si saben pronunciarlo y si son capaces de pronunciarlo, les regalo un caramelo de chocolate. Nadofaragene Adenovic, que ha cambiado de nombres y que ahora vamos a ver que no es más que es un vector viral, un adenovirus recombinante. Bueno, yendo posiblemente a la única droga aprobada en este escenario, les presento el Keynote 057. Es un estudio del cual se ha hablado muchísimo. Es un estudio con una única rama abierto, es un fase 2 con dos cortes, una corte A en las cuales solamente exploró pembrolizumab en pacientes con carcinoma in situ, y una corte B de la cual todavía no tenemos datos, con tumores papilares. Y de estos pacientes se les ofreció pembrolizumab en esa dosis estándar de 200 miligramos cada 3 semanas. El endpoint primario de este estudio fue respuesta completa a los 3 meses. Sí, podemos también discutir seriamente si es un buen endpoint tener respuesta completa a los 3 meses, que claramente no. Pero bueno, es un ensayo clínico en un escenario donde no hay nada. Y lo que vimos originalmente, que la tasa de respuesta completa, un 42% en estos pacientes, con ningún paciente progresado a músculo invasivo, algo que parecía prometedor inicialmente, pero lamentablemente de estos 42% de pacientes, es decir, de este 100%, a los 12 meses casi el 60% de estos pacientes recayeron. Por lo tanto, lo que podemos decir que la tasa de respuesta de estos pacientes al año es del 9%. Esto dista enormemente de ese 40% inicial que generó muchísima excitación dentro de la comunidad urooncológica a este 19% de tasa a los 12 años. Tenemos también, y lamentablemente, que decir que el estudio del SWOG 1605, que era un estudio muy similar al Keynote 057, un estudio que evaluaba la combinación que evaluaba atezolizumab endovenoso en pacientes refractarios a BCG. Es un estudio que estaba llevando a cabo el urólogo canadiense Peter Black. Lamentablemente cerró prematuramente, no pudieron reclutar los pacientes suficientes para alcanzar su endpoint primario. Por lo tanto, este estudio, que lo estábamos esperando hace bastante tiempo, no vamos a tener absolutamente ninguna información. Y acá les quiero presentar un poco esta nueva forma de generar una inmunoterapia, esta que se llama estas inmunotoxinas, que se denominan Vicinium, es un nombre comercial, pero que es el Oportuzumab. Voy a mostrarles esta diapositiva que no se presentó este año, pero es para que quede un poco más claro de qué se trata. El Oportuzumab no es más que una inmunotoxina que se une a esta molécula de adhesión, que es EpCAM, que está muy poco presente en el epitelio normal, pero que sobreexpresa en aquellos pacientes con tumores uroteliales. Por lo tanto, este anticuerpo se pegaría a las moléculas EpCAM, que son moléculas de adhesión, y a los cuales se le adhiere una toxina de alguna bacteria. En este caso se utilizó la toxina de Pseudomonas, y el mecanismo por el cual tiene su acción esta droga es un mecanismo troyano. Es decir, la toxina, como se ve acá en azul, no interacciona con la célula, sino que la célula es internalizada a través de las moléculas EpCAM, y una vez que la proteína o la toxina, que no es identificada por la célula, es internalizada en el interior de la célula, produce lisis de la misma. Este mecanismo es muy inteligente, y la verdad que yo admiro al que se le ocurrió pegar una toxina a un anticuerpo monoclonal. No solamente está siendo testeada como monoterapia, sino también en combinación con durvalumab. Pero particularmente, este estudio en el cual se evaluó en pacientes refractarios a BCG la utilización de dosis intravesicales
en esta etapa de inducción de Vicinium, en las cuales en las primeras semanas se utilizaban instilaciones de 2 veces por semana. Desconozco bien por qué se utilizó esta doble instilación semanal, seguida de otras 6 semanas más de instilaciones semanales, seguidas de mantenimiento mensuales a lo largo de 2 años. Y lo que se observó es que la tasa de respuesta inicial de 3 meses era de 40%, muy parecidas a lo que vimos con pembrolizumab en el Keynote 057, pero fíjense como a los 12 meses las tasas de respuesta caen a más de la mitad. Un 17% de los pacientes a los cuales se le había ofrecido Vicinium seguían en respuesta al año de tratamiento. Acá vemos que la curva es bastante parecida con la que vimos en el Keynote 057. Los pacientes arrancan muy bien a los 3 meses, pero su respuesta cae notablemente a los 12 meses. Y por otro lado tenemos esta otra molécula, esta inmunoterapia, que en realidad es una terapia génica, porque es un vector viral. Repito que inicialmente se lo denominó Instiladrin, para posteriormente cambiarle el nombre a Adstiladrin. O sea, tenemos un problema enorme. Si algún día somos capaces de escribir el nombre comercial en la receta de los auditores, va a ser casi un milagro. Entonces, un poco para comentarle, la Adstiladrin es un vector viral, es un adenovirus no replicante que está unido a moléculas de detergentes. SIN3 es un detergente que lo que hacen es perforar la membrana plasmática, que eso es lo que hacen los detergentes, ¿no? Sacar la grasa de la membrana plasmática, y estos poros que se generan permiten una mejor penetración de virus, y una vez que el virus está en el interior, permite la expresión de un gen que codifica para interferón alfa 2B. Y lo que se vio en este ensayo clínico, este primer fase 2, que fue presentado por Neil Shore hace 2 años atrás, permitió la generación de este fase 3, que fue presentado este año por este urólogo de la Burhan, de la Mayo Clinic, en la cual casi 60 pacientes, de los cuales 50 pacientes tenían tumores papilares no respondedores a BCG y 100 pacientes tenían carcinoma in situ. Lo que observaron es una tasa de respuesta aparentemente superior en la comparación indirecta con las otras fármacos que estuvimos viendo, una tasa de respuesta en aquellos pacientes con carcinoma in situ de 45% y de 60% en la población general, que también incluía tumores papilares, con una baja tasa de progresión, entre el 5 y el 3% de cada una de estas cohortes. Y si bien sabemos que es malo comparar, especialmente cuando hacemos comparaciones indirectas, esto de alguna forma nos sirve para tener un pantallazo general de cómo va a ser el escenario de aprobación de estas drogas. Por ahora tenemos pembrolizumab aprobado en esta línea, que tiene una tasa de respuesta del 40%, y cuando hacemos la comparación de Adstiladrin aquí en el medio, o de Vicinium, el oportuzumab aquí en la fila de la derecha, vemos que las tasas son bastante parecidas, con alguna mínima ventaja para este vector viral, para esta terapia génica, para adenovirus, con tasas de respuesta no tan duraderas a los 12 meses, con lo cual 24% pareciera que este vector viral es algo superior. Esto es importante que los urólogos vamos a tener en cuenta, o que la comunidad oncológica debería tener en cuenta. ¿Cuál va a ser la forma de administrar estas drogas? Pembrolizumab, el Keynote, tiene una administración intravenosa versus las otras 2 aplicaciones intravesicales de estas otras 2 partículas. Quizás los oncólogos, los urólogos, vamos a sentirnos un poco más cómodos ofreciéndole a los pacientes tratamientos intravesicales que intravenosos. Por otro lado, el oportuzumab o el Vicinium tiene una cantidad infinita de instilaciones intravesicales. ¿Se acuerdan que tenía 2 por semana las primeras 6 semanas, 1 por semana las otras 6 semanas, y después durante 2 años? Eso es bastante más complejo que la cantidad de instilaciones que nos permite el protocolo de Adstiladrin, que son 4 instilaciones anuales. Muy fácil, muy sencillo. Una aplicación trimestral permite tener una tasa de respuesta superior a las otras, con mucha cantidad más de droga, con un costo muy superior de las otras 2, y por supuesto, algo importante es la toxicidad. Pembrolizumab es extremadamente más tóxico que las drogas de instilación intravesical, que solamente documentan toxicidad local. Por otro lado, un poco la pregunta es, y esto creo que viene muy bien en la era del COVID, es ¿cuán seguro es demorar el tiempo a la cistectomía?
Y si bien sabemos que en enfermedad músculo-invasiva hay como un número mágico que es 3 meses, hay varios trabajos que recomiendan no diferir la cistectomía radical en pacientes músculo-invasivos, no por encima de esos 3 meses. Pareciera que en pacientes con enfermedad no músculo-invasivo, que ese sería nuestro tema de conversación de hoy, diferirla hasta 12 meses sería relativamente seguro, y acá se ven muy bien en las curvas, la curva azul y la curva verde, diferir entonces la cistectomía en aquellos pacientes hasta el año no aumenta el riesgo de complicar la supervivencia cáncer específica en los pacientes. Por el contrario, diferirla por encima del año ponemos a nuestros pacientes en riesgo. Y esto es algo que claramente tenemos que tener presente al momento de elegir la fecha de realización de cistectomías tempranas. Bueno, y yendo ya al último tema, posiblemente sea lo que a mí me cambió mucho mi mirada y me hizo pensar diferente con respecto a la enfermedad de bajo grado del tracto superior. Se presentó este trabajo, el estudio Olympus, con esta nueva droga, o con esta nueva forma de hacer el delivery de droga, que es el UGN-101. UGN-101 no es más que un hidrogel formado por varios polímeros, es un copolímero, como se puede ver acá en la diapositiva, que tiene la mezcla con mitomicina C. Se utiliza aproximadamente 4 miligramos de mitomicina C por cada mililitro de gel, y lo interesante de este hidrogel que cambia sus características en función a la temperatura. Acá se puede ver en la foto de la derecha, o de mi derecha, que a bajas temperaturas está en estado líquido, y a temperatura ambiente, a temperatura corporal a 37 grados se forma un gel, se gelifica. Por lo tanto, el objetivo de este estudio, del estudio Olympus, es en aquellos pacientes con pólipos que impresionan ser de bajo grado del tracto superior, instilar en forma líquida esta UGN-101, que al colocarla dentro del cuerpo, inmediatamente se realiza este proceso de polimerización, y este hidrogel pasa de estado líquido a estado gelificado o a estado semisólido, y de esta forma aumenta la exposición del epitelio transicional a la mitomicina C, que queda más tiempo en el tracto superior, y de esta forma tendría algún mecanismo de quimioprotección. Con esto quiere decir que este ensayo clínico, el estudio Olympus, no es un estudio quirúrgico, no es un estudio en el cual se han resecado los pólipos, sino son pólipos que se diagnostican por ureteroscopía, que se ven, que impresionan ser de bajo grado, y sin resecarlos se coloca este polímero en el interior a través de un catéter ureteral, calculando la dosis en función a el volumen por pilografía. Esto no está muy bien explicado en este estudio, pero se calcula el volumen por la pilografía. En general no se pueden colocar más de 15 mililitros. Hay que hacer esa cuenta por 4, la dosis total que recibe el tracto superior. Y lo que vieron en los pacientes, en estos 70 pacientes en el estudio Olympus, casi un 50% de respuestas completas. Esto quiere decir, pacientes que tenían un pólipo en el tracto superior que parecía de bajo grado, no músculo invasivo, no los operaron, colocaron el gel de mitomicina en su interior y el 60% estaba libre de enfermedad. Esto parece increíble. Esto posiblemente vaya a evitar que muchos de estos pacientes terminen en nefroureterectomía. Y fíjense lo importante de este trabajo, que hace algunos días, el 15 de abril, la FDA generó por un tipo de aprobación Fast Track la aprobación de UGN-101 en pacientes con pólipos no músculo invasivo de bajo grado del tracto superior, lo cual me pareció increíble. Bueno, y yendo ya al final, este paper que me pareció interesante es un paper japonés en el cual los investigadores trataban de evaluar la reducción de las recaídas vesicales posterior a nefroureterectomía laparoscópicas. Sabemos que en aquellos pacientes que debemos hacer una cirugía abierta laparoscópica, pacientes con tumores del tracto superior que se someten a la nefroureterectomía por la siembra que pueda generar durante la cirugía, muchos de estos pacientes tienen implantes vesicales posterior a la cirugía. Así que estos investigadores evaluaron la instilación de solución fisiológica
durante el procedimiento a manera de barrido de células uroteliales para evitar su implante, y lo que vieron, como se ven muy chiquito acá en estos gráficos, aquellos pacientes que tuvieron instilaciones con solución fisiológica tuvieron menos recaídas y menos implantes que aquellos pacientes que no lo realizaron, que es lo que hacemos en general. Por lo tanto, me parece que este paper, me parece que es interesante, es algo sencillo de hacer, es un estudio muy chiquito que posiblemente requiera validación, pero los pacientes de todas formas cuando se realizan nefroterectomía se colocan sondas, por lo tanto quizás hacer un lavado vesical durante la cirugía es algo bastante sencillo con reducción de los implantes y de la recurrencia vesical. En definitiva, y para ir concluyendo, en aquellos pacientes con enfermedad no músculo invasiva BCG naive, la indicación importante es tratemos de dejar de fumar, claramente eso es lo más fácil. Si no estamos expuestos al hábito de tabáquico, tenemos menos riesgos de tener enfermedad vesical. Por otro lado, tenemos que considerar, por suerte, en Argentina tenemos un montón de problemas, pero ese problema de la falta de BCG, claramente no lo tenemos BCG para tirar para el techo, por lo menos ahora. Por lo tanto, en aquellos países en los cuales la BCG falta, hay que considerar la optimización de otras estrategias, como son estas formas caseras de concentrar o utilizar bicarbonato, deshidratar a los pacientes, o utilizar algún tipo de device como la hipertermia o como el EMDA. Tener presente la combinación de fármacos en forma secuencial, la utilización de gem-mitomicina o de gem-docetaxel, posiblemente más experiencia con esta última secuencia. Vamos a tener que tener muy presente si hay diferencias entre las cepas. Yo creo que, creo que está demostrado que si bien las diferencias no son enormes, no hay dudas que hay diferencias entre las cepas. Hay algunas cepas que generan más inmunidad humoral, otras que generan más inmunidad celular. Esto tiene que ver con que todas las cepas de BCG tienen alguna alteración genómica que hace que no sean exactamente iguales. Ustedes piensen que cuando se arrancó con la primera cepa de BCG allá en el Pasteur en principios de los 90, del 1900, era la primera cepa y esa cepa madre se distribuyó al resto del mundo. Por lo tanto, tiene lógica que haya diferencias entre cepas. Una cosa importante, y esto creo que es el consejo más importante que les puedo dar al final de esta charla, es no hay que reducir jamás la frecuencia de BCG. Si quieren, discutamos ahora si está bien o no está bien discutir o bajar la dosis de la BCG a mitad de la dosis, a un tercio de la dosis, a un sexto de la dosis. Lo podemos discutir. Lo que no hay ninguna duda y no hay ninguna discusión es que lo que no se puede hacer es bajar la frecuencia. Por otro lado, en los pacientes no respondedores a BCG, bueno, primero pongámonos de acuerdo. Definamos bien, basemos bien la definición para poder definir posteriormente cuál es el tratamiento que vamos a elegir. Pembro fue la droga, la primera aprobada, que en este momento es el estándar. Ahora tenemos a valrubicina, que es una droga que nos sirve para mucho, y pembrolizumab, con una aprobación muy cuestionable. Es muy interesante discutir cómo fue aprobado pembrolizumab. Digamos, se aprobó de casualidad, y en realidad fue aprobada después de reunir a un comité de expertos que tuvieron que votar, y cuando uno ve específicamente a los que votaron a favor, también tenían muchas dudas al respecto. Por lo tanto, Pembro es una droga que de alguna forma vino a modificar la forma de tratar a los pacientes. No sé si es una droga que va a cambiar sustancialmente la manera de tratar. Creo que necesitamos mejores drogas. Creo que Astiladrin, este vector viral tiene mucha fuerza, tiene muchísima... es muy prometedora, así que vamos a esperar. Está en este momento en proceso de aprobación por FDA. Veremos qué pasa con Vicinium, con esta inmunotoxina. Veremos qué pasa con la hipertermia, con la combinación de drogas. Posiblemente el futuro esté más relacionado no con drogas únicas, sino con combinaciones de inmunoterapia intravenosa más drogas intravesicales. Esperamos, por supuesto, los datos del RTOG 0926, de esta combinación de quimio-radioterapia en estos pacientes. Y al final, lo más importante, UGN 101, aprobada hace algunos días por FDA para ya su utilización en pacientes. Creo que va a cambiar la manera de tratar a estos pacientes. Y lo último que les quiero decir, básicamente, esta charla fue dada en un contexto en Buenos Aires, en Bariloche, hace muy poquitos días, que fue el último evento del año, fue el último evento que vino la cuarentena.
Entonces les quiero transmitir que en estos más que nada somos todos urólogos, que en lo mejor de los journals, donde habló Joshua Mix, que es un urólogo reconocido que habla muy frecuentemente en ASCO, o sea, es urólogo y vuelve a hacer la misma reiteración. Es un urólogo y no habló de técnica, no habló de puntos, no habló de hilos, no habló de pinzas, no habló de nada. De lo único que habló es de esto. Y esto es el mensaje que yo le quiero transmitir. Me da la sensación que si vamos a hacer urología oncológica, los que estamos metidos en este mundo, a los que nos interesa, y a los urólogos jóvenes y no tan jóvenes que quieren dedicarse a la urontología, lo de la manualidad está perfecto, los puntos está perfecto, la técnica está perfecta. Pero fíjense la diapositiva final de Joshua Mix. Es todo biología molecular. Es estudio, es sentarse y estudiar. Si queremos estar a la altura y si queremos poder tener una discusión seria con los oncólogos, tenemos que ser serios, tenemos que saber todo esto. Y esta es la foto final, esta es la foto de Bariloche con todo el grupo que participó del post-ASCO genitourinario en Bariloche. Bueno, esta fue la última vez, creo que estuve al aire libre, disfrutando de la naturaleza, así que la quería compartir con todos ustedes, que asumo que están tan encerrados como yo. Muchas gracias. Tal vez creo que no sea. Igual, dice que nos vino a pedir la cosa. Bueno, Gustavo, se me ocurre que hemos recibido una de las últimas clases más completas sobre el espectro de los tumores de vejiga no músculo-invasivos, más una actualización. Vos fíjate que yo acá había hecho algunas consideraciones y fíjate que la fuiste contestando, ¿no? Mientras tanto que se preparen Alejandro Rodríguez y algunos para algunos comentarios, tenemos tiempo. Subestimamos el aspecto de los tumores y de entrada nos equivocamos, y yo creo que a veces, en lo que me dijiste, sí, lo subestimamos y no hacemos resecciones lo suficientemente concienzudas, digamos, entre residentes y staff. Hay una diferencia, nunca más adecuado el rol de que el staff se cambie en la cirugía y complete una resección que eventualmente puede ser incompleta, y vos lo dijiste y está más que claro eso. Hay que volver a quirófano a hacer una RPTU, lo dijiste claramente, sí. Hablaste muy bien de la mitomicina, me parece que me quedó bastante claro que hay que usarla, que hay que disminuir, digamos, hay que hacerla más concentrada, pero que hay que usarla. Claramente definiste qué paciente fracasa dentro de los 6 meses de BCG. Hablaste de la cistectomía, hasta diste un tiempo estimado, dijiste claramente que diferir mientras la cosa resulte 1 año no va a cambiar las cosas, y hablaste del pembrolizumab, como vos bien dijiste, sin que nos hubiéramos puesto de acuerdo, digamos, estuvo bastante completo, de alguna manera, el calendario. ¿Volver al anterior? Yo lo que quiero ahora... Fer, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo porque todas las preguntas que vos preguntaste se fueron contestando con la charla. Debemos aclarar que esto fue totalmente al azar y no hubo nada programado, ¿no? Fernando, es así esto. Claro, bueno, pero qué sé yo estuve en Bariloche y me imaginé que tenía que venir por acá el esquema. Bueno, mira, yo voy a dejar de frente esto para que sirva de incentivo, porque evidentemente vos nos quisiste mostrar y quedó muy claro que esta imagen de la ecografía que uno puede subestimar, o esto, puede resultar en toda una estrategia, ¿verdad? Yo lo veo a mi amigo el profesor Lenín Martínez, Alejandro Rodríguez, por lo pronto abro aquí en ellos dos, a ver qué consideraciones quieren hacer. Alejandro. Sí, buenos días. Primeramente quiero felicitarte, Gustavo. Ha sido una excelente charla, bien completa. La diapositiva se veían excelentes, la verdad te felicito, y muy actualizada. Concuerdo con todos los puntos que has dicho. Prácticamente tuviste ese privilegio de estar en ASCO ahí, eso es muy bueno y lo has transmitido para los residentes de una manera muy resumida, excelentemente. ¿Algún punto para eso, como la charla es cáncer superficial o no músculo invasivo, como se dice ahora? ¿Algún punto para esos
cánceres que clínicamente al ojo son posiblemente superficiales o no músculo-invasivos en divertículos vesicales, sin carcinoma in situ y con carcinoma in situ. ¿Cómo lo manejas? A ver, ¿me repetís la pregunta, por favor? Perdóname. En esos pacientes, para los residentes más que nada, ¿no? O sea, para que dejes un mensaje, porque sucede clínicamente, en esos pacientes de que tienes un divertículo vesical y con tumores papilares que a la clínica son superficiales. ¿Cómo los manejas? Porque ahí no hay músculo en esa pared del divertículo, número uno. Número dos, hay a veces, ¿cómo lo manejarías? Hay divertículos con tumores papilares con carcinoma in situ en la vejiga, y también hay divertículos vesicales con tumores papilares sin carcinoma in situ en la vejiga. ¿Alguna diferencia de manejo en el diagnóstico y en el tratamiento? Sí, es muy buena la pregunta. Siempre el dilema de los tumores dentro de los divertículos es que los divertículos no tienen músculo o tienen una capa muscular incompleta, con lo cual es muy difícil definir si los tumores no músculo invasivos son realmente invasivos, pero como no hay músculo no lo podemos definir. Creo que acá la diferencia importante tiene que ver un poco con el volumen, con la cantidad de pólipos, si son simples, pequeños, si son múltiples. Otra cosa importante tiene que ver con el tamaño, si son menores de 3 centímetros o si son mayores. Y creo que el dato más importante, si bien no hay ensayos clínicos randomizados que comparen, pero sí serie de casos, es si los tumores son TA, son de alto grado o son T1. El problema más dudoso es aquellos pacientes que son T1, es decir, que penetran en el interior del corión, y dentro de los T1 hay una subclasificación de T1, T1A, B y C. Es decir, aquellos pacientes que tienen una incipiente compromiso del corión, que los podríamos definir como T1A, y que son de bajo grado y que son pequeños, son factibles de ser tratados como si fuese un tumor no músculo invasivo con tratamientos endovesicales. En cambio, aquellos pacientes que tienen tumores extensos, grandes, que ocupan en general el divertículo entero y que son T1B o T1C, es decir, que tienen un compromiso de la totalidad del corión, la gran duda sería si esos pacientes deberíamos o no tratarlos como tumores músculo invasivos. En general, no hay un consenso absoluto sobre qué hacer en ese caso. Eso es algo que uno consensúa con el paciente, pero básicamente ese es cómo yo los separo en grupos. Los que son superficiales, de bajo grado, chiquitos, los trato como si fuesen tumores superficiales, y los tumores que son agresivos los tratamos como si fuesen tumores músculo invasivos. Y ahí habrá que definir, en caso que sean músculo invasivos, cuál es la mejor estrategia. Así es, y para otra vez para los residentes, como no hablaste de eso, al momento de diagnóstico, ¿le haces biopsias randomizadas en la vejiga o no? Mira, eso, las guías de NICE, NCCN, EAU, digamos, tienen algunas diferencias. No es fundamental hacer mapeo en todos los pacientes. La indicación básicamente del mapeo tiene que ver con aquellos pacientes que ya tengan diagnóstico de carcinoma in situ o que tengan un PAP positivo sin imágenes claras en la vejiga. El mapeo debería incluir no solamente la vejiga, sino también la uretra prostática. Y eso es muy interesante, Alejandro, lo que vos estás diciendo, porque una de las preguntas que están en torno a los nuevos endoscopios, especialmente los de Blue Light, es si los nuevos endoscopios van a permitir evitar hacer biopsias randomizadas. Posiblemente sí. Hoy una respuesta a eso, vamos a entrar mejores estudios al respecto, pero posiblemente en los lugares donde no tenemos estos endoscopios que mejoran la visualización, en aquellos pacientes en estas características que acabo de mencionar, es aconsejable hacer mapeos y biopsias randomizadas buscando carcinomas in situ. En cambio, si uno contara con estos endoscopios como el Blue Light, por ejemplo, quizás no deberíamos hacer biopsias randomizadas. Pero como concepto general hay que hacer en este grupo de pacientes particularmente. Así es. Y un punto muy en boga ahora, también para los residentes, para que quede claro,
cosas que se están haciendo. Si nos podías hablar un poco, creo que hablaste un poco de eso, la resección en bloque versus la resección normal, tradicional, pero la resección en bloque con láser, pues evita el reflejo obturador, que actualmente la bipolar pero monopolar no existe diferencia en el reflejo obturador, pero con láser sí evita el reflejo obturador. Puede ser el futuro, ¿no? O sea... Sí, yo creo que hay varias energías para utilizar, hay distintos láser para utilizar, con distintas fibras para utilizar. Pero lo real, en términos generales, creo que la resección láser en bloque es una muy buena opción. Con lo que vos decís, minimiza o inhibe el reflejo del obturador. El sangrado es fácilmente controlable, permite una resección muy limpia, donde el patólogo puede evaluar muy bien los márgenes. Así que si uno pudiese contar con todos los recursos, yo creo que en estos tumores que tienen aspecto de no músculo invasivos, menores a 3 centímetros, que ameritan una resección en bloque, creo que el láser es la tecnología que yo recomendaría. Excelente, Gustavo, ha sido un placer escucharte y creo que todo el mundo ha quedado contento con tu charla, es fenomenal. Sí. Muchas gracias. Yo quiero, Levin, bueno, ¿qué consideraciones querés hacer? ¿Qué querés aportar? ¿Qué querés preguntarle a Gustavo? O en tu experiencia, ¿qué nos querés contar, no? No tenés audio, ¿eh? Estás sin audio. Bueno, mientras tanto, acá para contar un poco la Hola. experiencia. Si Hola, Fernando. Ahí está, Levin. ¿Ahora me escuchás? Sí. Ahora sí. Hola, Levin. ¿Cómo andás, Gustavo? Bueno, lo primero que cada vez que escucho a Villoldo, me imagino que yo siempre voy a pedir para hablar antes que él, porque hablar después de Gustavo es muy difícil. Siempre aprendo cosas, incluso ahora yo todos los soportos que conocía son los soportos que me tomo en Portugal todos los años cuando voy a las reuniones de oncología. Ahora hay otros soportos también, incluso me sigue enseñando eso Gustavo. Y Alejandro Rodríguez ha tocado todos los puntos, me parece que la charla fue excelente, pero yo me quedo a modo de reflexión con la última diapositiva que mostró el doctor Villoldo, con el cual tampoco me puse de acuerdo, cuando digo que tenemos que saber operar, tenemos que saber dar puntos, pero no podemos dejar de saber de genética, de genómica, de biología molecular, de resonancia, de imagenología, porque si no nos vamos a transformar en unos meros operadores, que la gente que se sienta a estudiar nos va a decir, esto tiene indicación de esto, van a conducir el paciente, y cuando creen que tiene indicación una cirugía, nos van a pasar a nosotros. Me parece que es un rol ese al que no tenemos que llegar, y la única manera de no llegar, créanme, es seguir el camino que tiene el doctor Gustavo Villoldo. Mis felicitaciones, doctor. Muchas gracias, Levin, mi amigo. Bueno, quiero hacerle, gracias Levin, querido, quiero hacerle una consulta a la doctora Ana María Vitrón, que gentilmente ya está en Madrid, y lo digo abiertamente porque ya le dijimos el miércoles pasado, se ha recuperado, fue COVID positivo, Ana, pero bueno, felices de que esté bien. Y contanos, Ana, ¿qué opinás vos de un comentario muy apropiado que hizo Gustavo respecto a la patología? ¿Vos confiás o no en tus patólogos, o en oportunidades has tenido que hacer un second look con ese taco de patología que no te convence? Buenas tardes, Ana, para vos. Ana no está. Ana se fue. No, pero acá está. No tenía micrófono. Sí, Decía que ¿no? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, que no me tenían fe. Levin y Gustavo Villoldo no te tenían fe, Ana. Ah, ya. Bueno, pues antes que nada, Gustavo, una excelente presentación, muchísimas gracias. Ponete más cerca del micrófono, Ana. Ya, ¿me escuchan? Estoy en el móvil. Perfecto. Antes que nada, es una excelente presentación, Gustavo.
nos diste conceptos muy claros, muy precisos y más que nada, pues nos llevamos mensajes, ¿no? Con respecto a lo que dice Fernando, yo creo que es un punto muy importante. En las instituciones deberíamos de tener anatomopatólogos únicamente dedicados a la lectura de las biopsias, porque puede existir una gran variabilidad de una persona que regularmente no está acostumbrada a ver piezas geniturinarias, aquellas que ven de todo, ¿no? Entonces, creo que la importancia de tener un equipo multidisciplinario como es un patólogo entrenado es indispensable y más cuando hablamos de vejiga, ¿no? Bueno, de todo, pero principalmente vejiga. La segunda consideración que yo quería hacer en relación a la charla de Gustavo es, por ejemplo, tanto la implementación de cierta instrumentación extra, por así decirlo, como es el EMDA. Por ejemplo, nosotros aquí participamos en un protocolo de EMDA, no está instaurado como en el hospital como un protocolo estandarizado. Es importante, ¿no? Bueno, sabemos que todo lo que es la Electromotive Drug Administration, que es la función de lo que es este tipo de aparatos Sinergo, que fue el primero que salió probablemente, va a ayudar a que obviamente se distribuya en una forma más homogénea, ¿no? Aquí lo importante es hacer tanto la consideración tanto como para el EMDA y Sinergo, así como para lo que es el Blue Light, la cistoscopía Blue Light. Aquí es importantísimo los costos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la cistoscopía Blue Light, si comparamos con cistoscopía con luz blanca, obviamente vamos a tener una mayor especificidad para ver lesiones, mayor sensibilidad en la detección, sobre todo cuando hablamos de un tumor primario, ¿no? Y bueno, aquí el tema son costos, ¿no? Costos que obviamente que tenemos que trasladar a todas las realidades, ¿no? A nivel institucional que tengamos, ¿no? Entonces, esas serían las consideraciones que yo haría en relación a esos puntos. Muy bien. Bueno, gracias, Ana. Mira, yo, para evitar que se vayan yendo los residentes del aula, tengo 2 preguntas como para que las conteste, bueno, alguno de ustedes o Gustavo. Georgina, el pirobano, ¿no? Georgina dice, muy bien la charla, completísima. ¿Qué experiencia tiene el doctor Villoldo con inmunoterapia en pacientes recidivantes que no respondieron a la BCG? Mirá, es muy buena la pregunta. Mira, hay 2 preguntas que no sé si vos también la tenés en la otra, que tiene que ver con la expresión de PDL1, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Si querés puedo hacer como una mezcla de las 2. Con respecto a la inmunoterapia, la experiencia que tenemos, en este momento estamos llevando a cabo un ensayo clínico en Fleming que se llama CAU9UT, que es un estudio, es un fase 2, con 4 ramas. En este momento está solamente abierta la rama para pacientes con carcinoma in situ que recibieron al menos 7 aplicaciones de BCG y fracasaron, en los cuales a los pacientes dentro de las ramas se los va a randomizar a recibir o solo BCG nuevamente, o BCG más nivolumab intravenoso, BCG más nivolumab más un inhibidor de IDO1. La droga estándar es el Aldostat. En realidad, el que va a formar parte de este estudio no tiene números, es DMS, como 8 o 9 números que no me recuerdo. En realidad, la experiencia que tenemos es de haber incluido 5 pacientes que tuvieron buena tolerancia. Lo real es que no tengo datos para poder... Esa es la inmunoterapia a la cual yo he tenido acceso en Fleming. Y por otro lado, si querés, Fernando, lo que puedo explicar un poco es, preguntan qué pasa con la expresión de PDL1. Y es muy buena la pregunta, porque en realidad depende de dónde encontremos el PDL1 es el ligando del PD1, ¿no? Que es el ligando de la muerte celular, con lo cual el PD1 y su ligando, el PDL1, tienen relación con la muerte celular. Entonces, eso está bastante claro, que cuando dentro del tumor hay mucho PDL1, cuando las células linfoides se acercan al tumor, el PD1 del tumor se acopla con el PD1 de los linfocitos y mata a los linfocitos, disminuye la respuesta inmune. O sea, tener mucho PDL1 en el tumor es malo. Ahora, tener PDL1 en el linfocito, eso es bueno.
Entonces, depende de dónde estemos chequeando el PDL1, eso cambia. Ahora, puntualmente en enfermedad no músculo invasivo, lo que se sabe es que en los granulomas post-BCG hay mucho PDL1. Y eso se asocia a una disminución de la respuesta a BCG. Esto dio lugar a la generación de los nuevos ensayos clínicos, no con una única droga, sino con combinaciones de drogas. Por eso los nuevos ensayos clínicos post-BCG combinan un poco más de BCG, dado que hay algunos pacientes que son rescatables con una nueva exposición a BCG, más un inhibidor de PDL1. Por eso pembrolizumab o atezolizumab, cualquiera de estas drogas combinadas con BCG, parecieran tener un futuro promisorio. Acá me parece que lo importante es definir qué paciente va a responder y qué paciente no va a responder a qué. Y eso es interesante porque hay 3 o 4 trabajos que ya no tiene que ver con la charla de ASCO, sino con trabajos que tratan de evaluar cuál es el microambiente tumoral. Si uno puede llegar a definir, antes de pensar con BCG, cuál es el microambiente tumoral existente, uno puede más o menos calcular qué paciente tiene riesgos de recaer y qué paciente tiene chances de responder al tratamiento. Eso tiene que ver con cuál es la proporción de linfocitos TH1, TH2, cuántos eosinófilos hay presentes, sumados a citoquinas urinarias. Cuánto triptófano hay en orina, cuánta cainurinina hay en orina, cuánta napterina hay en orina. Si uno pudiese combinar todo eso, sumado a algunos parámetros de plasma, con cuántos linfocitos tenemos, cuántos neutrófilos tenemos, se puede hacer alguna ecuación. De hecho, estamos trabajando en Fleming con un... ¿Tenemos a la una? ¿Cómo, perdón? Perdón, pensé en una pregunta. Estamos trabajando en buscar marcadores de respuesta. Pareciera ser que aquellos pacientes que antes de empezar la BCG tienen muchos linfocitos TH2, tienen pocos TH1, la BCG lo que hace es como un influjo de TH1, como una polarización en el microambiente tumoral, y esos pacientes son los que tienen más chances de beneficiarse con BCG. Bueno, yo no sé si alguien, la oportunidad de hablar con Gustavo o de preguntarle algo, ¿hay alguien que quiera participar? Abre el audio directamente. ¿Puedo hacer? Doctor Soldano, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Por supuesto. Por supuesto. Gracias, Fer. Excelente, Gus, lo tuyo, impecable. Bueno, yo estuve en Bariloche también y la verdad que, como dicen los españoles, rizaste el rublo esta vez. Bueno, la idea es aportar un aporte urológico. Yo discrepo un poco en cuanto a que solo la tecnología bipolar ayuda a no cauterizar la muestra, que de hecho es así, sino que tiene una ventaja por sobre la monopolar, y quizás la ventaja sobre el láser es la parte económica. Es decir, que la mayoría de los urólogos ya hoy día poseen la tecnología bipolar. Y creo que entre elegir tecnología bipolar y monopolar es enorme, porque la tecnología bipolar además agrega el hecho de poder tratar tumores de más volumen, de tener más muestra, porque evita la absorción del líquido, porque trabaja con suelo fisiológico, y sobre todo en urólogos jóvenes que tardan más tiempo en resección y demás, ayuda a que la resección sea completa, uno puede estar tranquilo al momento de calar bien la parte muscular, ofrecer una excelente muestra al patólogo. Y hay un detalle más, y acá va la pregunta, es que muchos de estos pacientes tienen obstrucción infravesical. Si tratarla en el mismo momento, tratarla en otro momento, pero creo que es mandatario desobstruir al paciente en este escenario. ¿Qué opinan? Sí, mira, hay decenas de trabajos a favor y en contra con respecto a resecar la próstata en el mismo momento que la vejiga. En realidad eso sería contraproducente por los implantes. También hay ciertas teorías sobre que la hiperplasia de próstata favorece, por la mala eliminación de ciertos metabolitos en orina, la generación de tumores vesicales. La verdad, de eso hay mucha cosa popular, son muchos trabajos viejos. Yo no podría estar ni a favor ni en contra. La verdad que yo he visto tumores vesicales en pacientes sin hiperplasia de próstata y he visto pacientes con hiperplasia de próstata que no tienen tumores. Con lo cual es difícil asumir que una cosa es causa de la otra. Posiblemente sea una cosa mix, ¿no? Como suele ocurrir. Con lo cual no creo que sea inseguro resecar las dos cosas en el mismo momento. De hecho lo hago. Y
y no tengo uso de razón de haber visto implantes uretrales al haber hecho las reflexiones al mismo tiempo. Pero lo que creo, un poco con lo que vos decías, que cada uno tiene que utilizar la energía que tenga, especialmente en los lugares donde vivimos nosotros, ¿no? En Latinoamérica, donde no siempre podemos contar con todo. Lo más importante, me parece, no es la tecnología, sino es la calidad de tu resección. Que trates de tener músculo en la muestra, de resecar todas las muestras, de que la muestra sea suficiente, de que no quede enfermedad residual. Ya con eso, independientemente de tu tecnología, has hecho un buen trabajo. Bueno, muchas gracias. Excelente. Vamos a empezar a despedirnos porque llevamos 1:40, a menos que alguien, repito, quiera aprovechar, pero si no, esta ha sido la charla de hoy. Gustavo, bueno, una vez más agradecido de recorrer el camino con vos y con tu generosidad de siempre nos vas poniendo al día, ilustrando, así que de más está decirte que me parece que solamente soy el portavoz de todo lo que te quisieran agradecer por esta charla. Vamos a seguir, como ven acá, el miércoles 6 de mayo, Federico Losco, compañero tuyo del Fleming, y la semana siguiente Juan Pablo Sabe, con cáncer de próstata. Después nosotros vamos a dar desde acá, desde Mar del Plata, una actualización de imágenes, pero no se olviden esto, que por allí es a nosotros muy importante, y te pido que estés, que es que en el aula virtual, el 29 de abril, los residentes de Perú, el residente elegido por la sociedad peruana, Manuel Jiménez Mata, y el residente de la sociedad mexicana, María Fernández, van a discutir y presentar a ver cómo defienden cada uno, con algunas conclusiones propias, sobre las opciones terapéuticas en el carcinoma músculo-infiltrante. Así que bueno, están todos invitados. No sé si Alejandro Rodríguez quiere decir algo más, de lo contrario, gran abrazo, gracias a todos. Fernando, muchas gracias, ha sido un éxito, la verdad que se escuchó muy bien la charla de Gustavo, he visto que ha habido una cantidad importante de participantes, la charla de Gustavo ha sido espectacular, muy bien resumido, muy completa, las preguntas han completado toda la charla, muy buena discusión. Yo creo que esto es algo muy importante para los residentes iberoamericanos, para esos urólogos que están viendo esto, les hago hincapié en que apoyen la investigación que se está haciendo de la CAO también, que puedan llenar el cuestionario que tenemos de COVID y la urología, y muy pronto van a salir más cuestionarios. Apoyen la investigación, vean la página web y vamos a continuar. Por ahora el Congreso CAO Guayaquil sigue en pie, estamos a 6 meses y sigue en pie. Toda mi solidaridad para todos los urólogos, para sus familiares, para todos los hermanos de Latinoamérica, y espero que esta pandemia acabe pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Agrego de que todas las charlas, ya la de Levin y toda la de los residentes y este concurso intersociedades y la de Gustavo en 2 días ya van a estar en el aula virtual de la CAU. Así que gracias, Gustavo, abrazo a todos. Dale, saludos a todos, gracias a todos por estar presentes, a vos y a toda la gente que está ahí.